Buenos días, en primer lugar a los organizadores de esta importante audiencia que tiene que ver con el futuro del país y de toda la comunidad, de toda la población peruana, especialmente de las grandes mayorías que atraviesan por un proceso de marginación social y económica. A los congresistas presentes, a los expositores, también mi saludo y agradecer por la invitación que me permite también dar mi punto de vista, que va a ser específicamente sobre qué es lo que genera el proceso de creación de un sector público, por qué, y finalmente por qué también se da un proceso de privatización de ese sector público que nace en un momento determinado. Para ello vamos a empezar entonces explicando o definiendo o precisando algunos conceptos sobre lo que entendemos por crecimiento económico y desarrollo. El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que crecen o decrecen. Es decir, son magnitudes de tipo cuantitativo o variables económicas de tipo cuantitativo que se miden, ¿no? Y de su evolución. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno, las exportaciones, las importaciones, las reservas internacionales, el empleo, en fin, las variaciones del bienestar social y las consideraciones naturales que tienen un papel más fundamental en este proceso de creación de mejores condiciones de vida, de calidad de vida. El desarrollo está relacionado con mejora de los indicadores sociales, el tema de la pobreza, la desigualdad, etc. Entonces, cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comunidad de seres humanos, se refiere al progreso en el sentido social, económico, político y cultural. Así entendemos el desarrollo. Continuamos. También ahora se ha desarrollado bastante este concepto de desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es el que permite una mejora de las condiciones de vida presente sin poner en riesgo los recursos humanos. El problema, estos problemas que confrontan la sociedad, sobre todo países atrasados, ha generado desde hace muchos años la necesidad de cambiar la forma en que producimos. Y eso tiene que ver con la política económica. Eso tiene que ver con un sistema, con un modelo, como decimos también, modelo económico. Entonces, es cierto que los principales problemas que confronta la sociedad peruana, expresados en la desigualdad, pobreza, extrema pobreza y sus consecuencias, que son la desnutrición, altas tasas de movilidad, niveles de educación precarios, déficit de servicios básicos, delincuencia, inseguridad y la propia subversión, etc., han generado un creciente descontento y un cuestionamiento al sistema económico. Estos temas no son de ahora, se vienen discutiendo hace mucho tiempo. Y los resultados de la explotación de nuestros recursos naturales se exportan, salen del país, favoreciendo a las economías más desarrolladas. Mientras que el país no aprovecha, no participa de los resultados de esa explotación. Y esto significaba entonces que ya desde antes se hacía necesario que para poder cambiar ese proceso de acumulación, necesariamente entraba como una alternativa una mayor participación del Estado en los resultados públicos, porque a partir de los años 80 sobre todo se inicia un proceso de sabotaje del mismo sector público nacido a partir del 68. Esta mala gestión y este proceso de depredación de este sector público se suma a una situación de coyuntura, de crisis, de la deuda y de la recesión de los años 80, y eso va a permitir que los sectores ultraliberales cuestionaran el nuevo modelo de acumulación e iniciaran una ofensiva contra el sector público, responsabilizando al sector público y a las políticas nacionalistas, progresistas de cambio como las responsables de todo ese desastre, cuando en realidad las causas de esa situación de coyuntura fue producto de la crisis, de la caída de los precios de los minerales, de la recesión económica
a nivel internacional. Esta ofensiva de carácter objetivo a nivel económico se refuerza también con la caída del muro de Berlín, que ideológicamente fortalece las internacionales, etcétera, facilitaron la implementación de las medidas de estabilización y ajuste resumidas en el Consenso de Washington, incluyendo el desmantelamiento del sector empresarial del Estado, considerado como el causante del descalabro económico. Esa fue la justificación. Y este Consenso de Washington, que lo conocemos ya, reclamaba disciplina fiscal, gasto público, orientado fundamentalmente al ahorro para el pago de la deuda externa, reforma fiscal, que significaba un sistema impositivo tributario regresivo que descansaba en una recaudación del fisco a través de la imposición de impuestos indirectos, la desregulación financiera, o sea, liberalización de los tipos de interés, la política cambiaria, también con la liberación del tipo de cambio, la apertura comercial que ha desembocado en los tratados de libre comercio actualmente, la apertura de la inversión extranjera que está amarrada en esos tratados de libre comercio, las privatizaciones son parte también de este proceso de liberalización y de regulación de la economía que plantea el Consenso de Washington, la flexibilización laboral y reducir el Estado solamente a un rol subsidiario. Vamos a apresurarnos para, ¿no? Pero, ¿qué pasó? El Consenso de Washington, que se aplica en el Perú y en Latinoamérica, redujo el déficit fiscal, obviamente, y también el tema de la deuda externa, incrementó el flujo de capitales hacia el continente vía la privatización y también la apertura para que ingresen en sectores estratégicos de la economía. Se expandieron las exportaciones, fundamentalmente de recursos naturales. No existió la reducción de la pobreza, ni redistribución del ingreso, ni mejora de las condiciones sociales. El desempleo aumentó, hubo una disminución del PBI y posterior una recuperación por la recuperación también de la economía a nivel mundial, y nació la extrema pobreza. Esas son las consecuencias de la aplicación, donde está incluido el proceso de privatización, ¿no? Bien, entonces quería hacer esta introducción para ver por qué se genera un proceso de creación de un sector público para resolver los problemas estructurales socioeconómicos del país, y cómo posteriormente se inicia un proceso de privatización que no resuelve el problema social, y seguimos precisamente lo mismo. Hoy en día se pretende privatizar el sector público con la finalidad de favorecer exclusivamente a los intereses de los grandes grupos empresariales o corporaciones internacionales y de los grupos nativos nacionales, pero no apuntan a resolver el problema social. Eso sería todo. Gracias.